Hoy es un día especial para nosotros porque nos visita un poeta al que aprecio desde hace muchísimos años. Cuando nos presentó mi primo Óscar Peña, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Que era un hombre maravilloso. Óscar Peña Benavides, mi primo, a quien recuerdo mucho. Y fue él quien me presentó a Marco, y desde que lo conocí vi pues el maravilloso poeta que es, y he leído muchos de sus textos, no todos, porque eso es imposible, yo no sé cómo hace para escribir tanto, pero su obra es consistente siempre, ¿no? Es un poeta que no podemos dejar de reconocer en el Perú. Además, está con nosotros, que es una maravilla, ¿no? Porque no queremos poetas cuya gloria sea posterior, sino queremos que tengan la gloria que se merecen, ¿no? Así que para esta casa, para Samaca Artes y Letras, es un honor pues tener una tarde aquí con Marco, que yo espero que sea una tarde de él y que él la tome como una tarde suya y que nos lea todo lo que le provoque de su inmensa obra, que además la tiene en la memoria, es increíble, ¿no? Porque sus poemas los recita como pocos, ¿no? La mayoría tienen que leer, pero ¿no? Marco los tiene en la memoria, una cosa que es para mí un doble valor, ¿no? Y creo que además así debiera ser, ¿no? La poesía está emparentada al canto, a la música, ¿no? Y sin eso, pues, no es nada, ¿no? La poesía tiene que cantarse, pues. O cantarse o decirse, pero tiene que salir porque nadie escribe para sí mismo, ¿no? Eso de que yo escribo para mí mismo, es una tontería, pues, ¿no? El que escribe, escribe pensando en un auditor, en alguien que va a escuchar eso. Así que, y la poesía en ese sentido, pues es un arte de la palabra y de la escritura, ¿no? A veces puede no tener la escritura también, como en el caso de Barbajalata, por ejemplo, uno de esos grandes recitadores folclóricos del Perú, que son una maravilla, ¿no? Pero en el caso de Marco lo tenemos por escrito, gracias a Dios, y su poesía quedará para acompañarnos por mucho tiempo, el tiempo que nos quede, por supuesto, ¿no? Bueno, bienvenidos todos ustedes y les agradezco su presencia. Esperemos que este sitio se vaya calentando y que podamos invitar a muchos poetas y jóvenes y viejos, ¿no? Para que lean sus cosas, para que nos reciten sus poemas y nos den alimento para el alma, que es de lo que se trata. Gracias, bienvenidos. Gracias, Marco, por estar acá. Espero que vengas muchas veces. Siempre es un honor, primero, haber sido alumno de Marco hace más de 25 años, ¿no, profe? De tener este tutor, mentor poético. Y bueno, sin más que extenderme, y con la emoción del momento, por cierto, los dejo a Ana Luisa Ríos, que nos va a hacer un estudio muy detallado con respecto a ese libro, Los gatos de Coronté. Fuerte aplauso para Ana Luisa Ríos. Mi nombre es Ana Luisa Ríos y estuve detrás de este libro, ¿no? El maestro Marco Martos, gracias por este detalle tan bonito de invitarme a comentar. He podido ver que Los gatos de Coronté ya estaba antes de la pandemia, ¿no? y no podía nacer este libro porque justo en la pandemia se han extraviado las ilustraciones y ha sido una odisea rescatar los archivos, pero
es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante empezar con literatura infantil. Muchos maestros en general sugieren trabajar literatura, pero ya en edades tardías, diría, ¿no? En la adolescencia. Y particularmente considero que hay que motivar la literatura desde el vientre, ¿no? Cantarles a los niños que están en el vientre, cantarles canciones, contarles cuentos. Y siempre estaba en esa dinámica, ¿no? Trabajamos poesía, pero le decía al maestro que sería importante que también considere obras vinculadas a la literatura infantil. En el Perú no se da tanta importancia a la literatura infantil, pero en otros países sí. Por ejemplo, en España he podido ver que el Congreso Nacional de las Academias de la Lengua las preside o da el discurso una autora, justamente la que había ganado el Premio Nacional de Literatura Infantil. Y entonces, en calidad de testigo y de ayudante del maestro, he podido estar detrás del proceso de Los gatos de Coronté. Y como ustedes saben, la literatura no es historia y la literatura es ficción. Y es así como el maestro, con esa capacidad asombrosa que tiene para producir, ¿no? Para escribir poesía. Y en este caso, un cuento infantil, todo lo que toca el maestro se convierte en poesía, ¿no? Es un rey Midas de la palabra y de la literatura. Y ahora justamente nos ofrece este libro maravilloso, ¿no? Los gatos de Coronté. Justamente ustedes van a poder leer ahí al interior. Tengo un texto que he podido escribir, pero entonces al interior justamente es la historia de este gatito, pero no puedo tampoco spoilear. Más bien, sí está muy bien logrado, ¿no? Con esta capacidad de asombro que tiene el texto al final y que justamente nos sorprende. Los gatos de Coronté de Marco Martos y de Estrella Mía, que justamente ha elaborado estas ilustraciones cuando Estrella Mía tenía aproximadamente 15 años, ¿no? Son las ilustraciones de un adolescente todavía en ciernes en su proceso artístico. Y tal vez eso también, ¿no? Engrandece la presentación de este libro. Entonces, con respecto en sí a la obra, justamente trata, ¿no? Aborda la convivencia entre los gatos y la relación con el género humano, ¿no? Con los humanos. El libro está narrado justamente en primera persona, ¿no? Con un tono de cercanía, un tono infantil. Justamente el protagonista es quien, Coronté, ustedes al final van a descubrir que es Coronté quien relata la historia, ¿no? El cuento entonces narra, ¿no? Cómo tras la aparición de un ratón en casa, la familia justamente decide adoptar un gato, pero terminan acogiendo no solo un gato, sino dos. Justamente estos gatos Besito y Gris, ¿no? Llenan el hogar con su presencia y con estas conductas características de los animales. El relato también describe estas travesuras, sus momentos de cariño y estas similitudes justamente que hay entre los animales y los humanos, ¿no? Hasta que de una manera sorprendente se sugiere que los gatos comienzan justamente a hablar y precisamente su primera palabra es mamá, ¿no? O sea, es la humanización también, en este caso, de una mascota. Presenta precisamente en cuanto a su estructura un inicio, ¿no? Que es la aparición de un ratoncito y la decisión de tener o de adoptar un gato, ¿no? Se introduce así estos dos gatitos que ustedes ven en esta cajita, ¿sí? Y precisamente se hace una comparación entre gatos y humanos, como les decía. Y justamente el cuento concluye con este giro fantástico donde los gatos parecen haber aprendido a hablar. En cuanto a los temas, básicamente son dos temas, ¿no? Que es la convivencia con los animales y los humanos, ¿no? Donde esta relación simbiótica, armoniosa entre los gatos y justamente los humanos dentro de la calidez de un hogar, ¿no? Y claro, un hogar ya limeño, porque en la selva sí están más humanizados los animales, ¿no? Hay una cercanía mucho más natural con los animales.
Otro de los temas también es este comportamiento de los animales, ¿no? que parece muy semejante al de los humanos y que justamente nos sorprende al final cuando este gato parece decir mamá. En cuanto a los recursos literarios, justamente hay un lenguaje sencillo, lo van a encontrar accesible al público, que justamente es una de estas características, ¿no? de la literatura infantil. Justamente está adecuado para este público infantil con justamente frases cortas y expresiones coloquiales. Otro de los recursos estilísticos que emplea el autor es la personificación. ¿Por qué? Porque los gatos adquieren justamente estas características humanas, ¿no? Pelean como humanos, lloran cuando están solos, incluso aprenden a hablar, ¿no? Entonces tiene un final sorpresivo, ¿no? Cuando se cierra justamente con este elemento fantástico que el maestro Marco Martos domina muy bien en cuanto no solamente a la poesía, sino que también en cuanto a la narrativa, dada la vastedad de conocimientos que tiene el maestro, conocimientos enciclopédicos, diría yo, ¿no? Casi no me gusta hablar de mensajes porque el mensaje ya cada uno lo asume, ¿no? Si bien hay una propuesta y justamente en cuanto a la literatura infantil hay una discusión entre los teóricos y nos dicen o nos sugieren que los cuentos infantiles no deberían transmitir per se o tener una intención per se de transmitir un mensaje, ¿no? Sin ese tono didáctico y no hay un tono didáctico en este cuento, pero sí transmite, ¿no? Se permea esta importancia que hay en entablar este vínculo entre humanos y animales, ¿no? Que es básicamente la defensa de una vida armoniosa entre naturaleza y seres humanos, ¿no? Entonces también juega con esta idea mágica que tienen los niños y las niñas, esa capacidad de adentrarse en el mundo mágico, donde los animales en este caso aprenden a comunicarse con las personas. Entonces ha sido gratificante compartir el proceso de escritura de Los gatos de Coronté. A mí también me ha sorprendido que el maestro escriba un libro, ¿no? para niños y niñas, y solo que ha tenido un periplo este libro, ¿no? Como les decía, se habían perdido los ejemplares, ¿no? La última edición, no sabíamos la última frase, se había perdido la última frase. Entonces hemos tenido que ubicar entre los archivos y justamente estos perritos. Sí, hablando de gatos. Y las ilustraciones, sí, la ilustración inicial no la hemos encontrado, no la hemos podido rescatar, era diferente. Pero hay una propuesta también incluso pedagógica y también psicológica, ¿no? Han pasado por un control de calidad de un equipo de psicólogas y justamente también ellas nos habían sugerido que no empleemos la primera carátula porque era un niño con unos dientes gigantes y nos decían eso transmite la idea de violencia. Entonces hemos apostado por una propuesta más amigable de carátula. Y en cuanto a esto, al proceso ya de edición en sí, lo va a abordar el compañero Julio. Muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí. Cuando yo tenía 10 años, entré por primera vez a una biblioteca. Hubo 11 años. La biblioteca del colegio en el que estudiaba, teníamos 2 horas para escoger el libro que quisiéramos. Y entonces yo escogí un libro, nadie nos indicaba nada, que se llamaba así: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y me lo leí de cabo a rabo. Y ese libro era un libro de un vendedor estrella, Dale Carnegie, de los años 50. Y él decía ahí algunas cosas que yo no me he olvidado. Decía, una cosa es, si usted tiene que hablar en público, no se olvide de agradecer. Y para que no se olvide de agradecer, agradezca primero. Usted comience por los agradecimientos. Así que yo voy a comenzar por agradecer, bueno, pues a Alberto Benavides, a la generosidad que siempre ha tenido conmigo, tanto aquí como en Huacachina, como en Chavín, como ahora último en Nazca, como si nos conociéramos de siempre. Y como él dice, nos presentó un primo suyo, ¿cierto?,
que, bueno, Óscar Peña Benavides, que ha sido un amigo íntimo para mí y que lo he acompañado en la buena y en la mala, y él también a mí, y que desgraciadamente ha fallecido. Un tipo extraordinario. Así que el recuerdo de él, que también amaba a los gatos, viene a cuento. En segundo lugar, decir que efectivamente yo he tenido mucho contacto con Julio Benavides, primero en el salón de clase en San Marcos, donde él no era alumno, sino que venía, bueno, no sé si no sé a qué venía, pero a ver a las chicas o a mostrar sus poemas, o a las dos cosas. Y el hecho es que se ha convertido en un editor, y es uno de los pocos editores que conocemos que, bueno, vive de su capacidad de editar y de vender. No es una persona que hace otras cosas, él es editor, bueno, poeta también y narrador, pero fundamentalmente su familia se alimenta de su capacidad de ser editor, y es un buenísimo editor. Y conmigo hay un libro que se llama Vértigo, que lo he editado varias veces, La Biblioteca del Mar también, otro libro, Vespertilio, Laberinto de Amor, y la versión pirata de caligrafía china. Y caligrafía china. Bueno, que son libros que yo mismo he escrito. Entonces, mi cariño por él es, diríamos, que familiar. Él mismo lo ha dicho aquí. Y de igual manera, yo conozco a Ana Luisa de San Marcos, cuando ella vino a postular para la maestría de escritura creativa, y bueno, tenía dificultades administrativas. San Marcos es terrible en eso. Como dicen, es muy difícil entrar a San Marcos, ¿ya? Pero es también muy difícil salir. En realidad, el que entra a San Marcos ya no sale nunca, porque el orgullo del sanmarquino lo lleva por todas partes del mundo. Y ella es una sanmarquina, a pesar que también ha estudiado en otras instituciones. Y nos hemos hecho amigos cercanos, y ella es la persona que, digamos, cuida todas mis ediciones desde 2015 o 16 hasta ahora, y yo le estoy muy, pero muy agradecido. A él, a ella y a su familia también. Bueno, entonces, dicho todo esto, les menciono, generalmente la gente se queja de su vida. Todos nos quejamos, pero a veces no vemos cuán bien nos ha ido. Y en realidad yo ahora, pasados los 80 años, puedo hacer un recuento y decir que a mí no me ha ido mal. Y no me ha ido mal porque simplemente tenía unos padres extraordinarios. Es un azar. Bueno, los padres son siempre buenos, o casi siempre buenos, pero los míos fueron muy buenos, y mis padres eran profesores ambos. Mi madre era profesora primaria, directora de un colegio. Mi padre era profesor de un colegio importante de Piura, el Colegio San Miguel, donde estudió Vargas Llosa, que fue su alumno en 1952. Y era un hombre, digamos, que la gente advertía que se trataba de una personalidad excepcional. Y entonces conmigo lo que hacía era contarme muchos cuentos. Así que yo he vivido, pues, por decir, las 1001 noches contadas por él, ¿no? Y después me regaló un libro de un autor que se llama Monteiro Lobato, 23 libros de Monteiro Lobato, que es un autor brasileño para niños, que es algo de lo más extraordinario. Es un libro de los años 50 también. Ya no se edita Monteiro Lobato, pero es extraordinario Monteiro Lobato. Es un autor de primera. Entonces, yo me aficioné a la literatura para niños, digamos, desde siempre, y no la he abandonado. Lo que pasa es que después he estado escribiendo poesías para adultos, digamos, o poesía para todo el mundo. Pero la literatura para niños tiene ciertas características que es bueno recordar. Recuerdo otro autor que fue decisivo para mí, que es un autor colombiano, Rafael Pombo. Rafael Pombo es un gran autor de poemas para niños. Hasta ahora me acuerdo el comienzo de un poema que dice: mi ringa, mi ronga, la gata candonga va a ser un convite, y sigue así, ¿no? Y narra todo eso. Entonces los niños, digamos, tienen una relación mágica con el lenguaje, y les encanta lo que son las rimas.
Mira arriba tu barriga, mira abajo escarabajo. R con R cigarro, R con R carril. Qué rápido corren las reglas del ferrocarril. Bueno, pero una cosa es escribir poesía, y de hecho muchos de mis poemas pueden ser leídos por niños, pero otra cosa es escribir una narración. Una narración incluso para niños tiene que ser con algo sorpresivo. Y una narración tiene que estar acompañada o dirigida a un niño de cierta edad. Y eso hay que calcularlo, y eso se sabe, y eso se puede estudiar. Por ejemplo, la gente se burla cuando dicen mi mamá me mima, pero mi mamá me mima es una frase que sirve para niños que recién están aprendiendo a leer, por la facilidad para recordar el sonido de M. Mi mamá me mima, mi papá duerme, ¿no? La P y la B son fáciles. En cambio, por ejemplo, la combinación de sonidos FR no se la recomiendo para niños. Frente es difícil, ¿no? Y así, las palabras largas tampoco son recomendables. Las frases tienen que ser cortas. Pero tenemos que atraparlos de otra manera, y la otra manera es a través del dibujo. El dibujo es indispensable para los cuentos para niños. Sin el dibujo se pierde el 80 o 90%. Y por supuesto, los libros para niños, mientras más pequeños son, tienen que ser más sólidos. Estar digamos, librados de golpes, de caídas. Y un libro puede servir así a más de un niño. Pero en cambio, esos libros delgaditos, de hoja muy, digamos, de poco gramaje, no sirven. Es mejor de más gramaje, etc. Bueno, yo ya se puede decir que me inicio, aunque bueno, hay gente que dice que ya escribí antes para niños, pero me inicio con este libro y prometo seguir. Ahora me está pidiendo un cuento sobre perros. Bueno, puedo hacer un cuento sobre perros. Sí, puedo hacer, ¿no? Como hice un poema para un amigo, escribí un conjunto de poemas que se llama Libro de los Animales, y entonces, y allí había un amigo mío que se llama Hildebrando, es un poeta, ¿no? Hildebrando Pérez, ¿no? Y entonces yo contaba un poco lo que pasaba con él, y entonces se llama El Puma Hildebrando. Bueno, a Hildebrando Pérez le gustó tanto eso que esa edición se ha agotado, del Puma Hildebrando. Y tengo otro amigo que se llama El Tigre Carlos, que es un amigo mío, Carlos Garayar, que también ha agotado el libro. Entonces, ahora me falta que los amigos de Coronté que existen compren este libro. Lo que pasa es que son niños todavía. Tal vez sus padres se lo compren. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muy bien. Entonces vamos a escuchar la historia de los gatos de Coronté, ilustrado por Estrella Mía Coriat y escrito por Marco Martos. Un día, mamá vio un ratón en la casa. Había entrado por la puerta abierta que da a una azotea, en la que colgamos la ropa limpia para que se seque. Se asustó mucho y dijo que teníamos que tener un gato. Adivinen, no llegó un gato, llegaron dos. Uno lo encontró cielo en la calle. Era gris, parecía una bola de pelos parados. Le pusimos Besito. Pero también le decimos Gris Gris. Otro lo trajo Estrella Mía, blanco y marrón, se llama Ron Ron. Por supuesto, el ratón
desapareció. Y así se hizo mi casa gatuna. Todo tiene que ver con los gatos. Se suben a las camas, a la mesa, a los estantes. Está la casa gatuna. Esta es una binaria silente porque tienen que ver todas las ilustraciones y los detalles que hay sobre los amantes de los gatos o cat lovers. A veces se lamen, a veces pelean. Son como los seres humanos. Hay días en que se van por los tejados, nunca juntos. Si el que se ha ido demora, el otro comienza a maullar. Parece que llorara. Cuando hace sol y mucho calor, los gatos buscan la sombra y se quedan despanzurrados, dormidos en el patio. Un día, como los niños, comenzaron a hablar. Su primera palabra fue mamá. Coronté no supo qué decir. Y si quieren saber lo que dijo Coronté, lo tienen que leer. Un aplauso, por favor, para Marco Matos. Los gatos en la humanidad han tenido presencia desde los egipcios, que los consideraron sagrados y parte de un rito divino. El gato negro de Edgar Allan Poe, en donde se les asocia a lo macabro y a la muerte, o en la tradición europea, el conocidísimo gato con botas, que tuvo repercusión en muchas generaciones. También en la literatura peruana está la gata Benita, de Winston Orrillo. También podemos citar poetas peruanos que escriben sobre gatos en el siglo XIX, como Oswaldo Olen. En lo que respecta a este volumen de literatura infantil, Los gatos de Coronté, nos cuenta la historia de la llegada de dos gatos, un gato gris llamado Besito y otro marrón llamado Ronrón. Estos serán las delicias de la familia y además los integrantes deseados en este hogar. Y claro, de paso el ratón que antes perturbaba, con su presencia, desaparecerá. Y así quedaron estos pedacitos de ternura con la familia para darle felicidad para siempre. Pero esta historia puede tener una continuación, porque estos dos gatitos no fueron los únicos que llegaron a la casa. Luego la casa se llenó de más y más gatos, porque hay un secreto de los amantes de los gatos. No se pueden quedar con solo un gato ni con dos. Poco a poco van recogiendo más gatos y la casa se llena de maullidos y de pelos, pero de mucho amor. Creo que este es un libro imprescindible para los amantes de los gatos y para regalar también a personas que quieren a los gatos. Los gatos son animales de compañía que ahora se han hecho muy populares, quizás porque si bien son independientes, limpios, también son cariñosos y buscan estar junto a su amo. En contrario a lo que se cree de que son indiferentes, siempre buscan estar cerca a la persona, a su humano elegido, y además son como que absorben la energía negativa, quieren siempre proteger a sus humanos. Entonces, este libro es súper tierno, es como para primeros lectores que puedan aprender a leer, porque las imágenes son muy tiernas y creo que también motivan a que los niños puedan dibujar. Y bueno, aprender a dibujar un gato como este es muy sencillo, así como Estrella Mía también aprendió a dibujar desde pequeña y este es su primer libro ilustrado al lado del poeta y narrador Marco Matos, al cual pido un fuerte aplauso. Ya saben que sí, que si lo pueden llevar, pues no solamente se llevan una gran historia, sino que también se llevan una dedicatoria personalizada para la persona que lo lleve a casa. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, yo hace poco edité un libro que se llama Canción del Amante de la Libertad. Este libro ha sido editado en España y se presentó un día aquí en el Jazzón
y bueno, se vendió considerablemente y después nada más. ¿Por qué? Porque este editor piensa ir con sus libros por distintos países y los va vendiendo ahí, pero no los deja en librerías. Ya, ese es un tema que podemos discutir en otro momento, qué es lo que está pasando con las librerías y las ventas y cómo parece que es mejor las ferias, etc. El hecho es que yo voy a procurar llegar a uno de los editores que son amables conmigo a ver si quieren hacer una edición peruana de este libro que se llama Canción del Amante de la Libertad y que ha sido escrito en estos años difíciles, digamos, estos 4 o 5 años difíciles. Y bueno, de aquí voy a leer un poema que se llama Espartaco. ¿Recuerdan ustedes a Espartaco, el esclavo que se levantó contra Roma? Arrastrando sus cadenas ardientes, aprisionado por el cuello, sombrío, en las dunas y en los llanos del desierto, en los ijares, un jirón de género, crecida la barba, largos los cabellos, las sandalias gastadas, gruesas las plantas, la piel tostada, los ojos oscuros, curtido por los innumerables latigazos, reseco por el sol, anhelando agua, los hombros cubiertos de músculos, la cara de polvorienta arena blanca, el rostro ancho, los ojos separados, la boca ancha, labios gruesos, sensuales, las manos grandes y cuadradas, lo único hermoso el desdichado, que camina la saga de los jamelgos, con el paso de las noches y los siglos, será lo más parecido a los ángeles, la viva esperanza de los acongojados en los 4 puntos cardinales. No sé qué leer. Pero ahí hay varios. No, o acá. Bueno, alguien aquí elogió a un perro, ¿no? Que me parece que fue Julio. Sí. Me ha salido el poema Ladridos. Ahí está. En la literatura no existe casualidad, sino causalidad. La poesía se asemeja al ladrido de un perro en una casa sola. Casi nadie la entiende nunca, pero todos la sienten. Es inhumana, usa el lenguaje para otra cosa. Tiene rabia y recuerda y trae la muerte al que la daña. Muestra los dientes blanquísimos, arrufa, se pone furiosa, pero mueve la cola contenta si te muestras amable y la respetas. No te confíes, no creas en sus halagos. Se puede ir lejos, dando un portazo, exactamente como un perro sin dueño, desconfiado. La poesía es entonces un lamento en las noches sin luna. Axila interminable y está con su sombra, como un perro ciego que cuida al primer invidente, al del bastón, al que llaman Homero. Gracias. De don Francisco de Quevedo y Villegas, un poema dedicado a la lectura. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de la insidia de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. Don Francisco de Quevedo y Villegas.
Y un poema que espero me acuerde, ¿no? Un poema de Jorge Luis Borges con el título El Perú. De la suma de cosas del orbe ilimitado conocemos una que otra. El olvido y el alzar nos despojan. Para el niño que he sido, el Perú fue la historia que Prescott ha salvado. Fue después una clara palangana de plata que pendió del arzón de la silla y el embate de las lanzas que teje la batalla escarlata. Fue después una playa que el crepúsculo empaña, un sigilo de patio, de enrejado y de fuente, y unas líneas de Guren que pasan levemente, y una vasta reliquia de piedra en la montaña. Vivo, soy una sombra que la sombra amenaza, moriré y no habré visto mi interminable casa. Jorge Luis Borges. Bueno, para el Día de la Poesía está bien, ¿no? Quevedo, Borges y Marco Martos. Gracias, Marco. Gracias.